En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. El Señor que nos llama a la conversión esté con todos ustedes. Hermanos, buenos días a todos. Sean bienvenidos a esta celebración en la que vamos a presentarle al Señor nuestras necesidades al iniciar este tiempo de la Cuaresma. Vamos a comenzar este momento reconociendo que somos pecadores, reconociendo que hemos fallado al Señor, que no hemos sabido responderle a su palabra, que hemos caído en la tentación. Por eso hagamos nuestro examen de conciencia en un momento de silencio. Yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión, por mi culpa, por mi grande culpa. Por eso ruego a Santa María, siempre Virgen, a los ángeles, a los santos y a ustedes, hermanos, que interceden por mí ante Dios nuestro Señor. Dios Todopoderoso tenga misericordia de nosotros, perdone nuestro pecado y nos lleve a la vida eterna. Oremos. Concédenos, Dios Todopoderoso, que por las prácticas anuales de esta celebración cuaresmal progresemos en el conocimiento del misterio de Cristo y traduzcamos su efecto en una conducta irreprochable. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Tengan la bondad de tomar asiento, hermanos. Vamos a escuchar con atención la palabra de Dios. Del libro del Génesis. Después de haber creado el cielo y la tierra, el Señor Dios tomó polvo del suelo y con él formó al hombre. Le sopló en la nariz un aliento de vida y el hombre comenzó a vivir. Después plantó el Señor un jardín al oriente del Edén y allí puso al hombre que había formado. El Señor Dios hizo brotar del suelo toda clase de árboles, de hermoso aspecto y sabrosos frutos, y además, en medio del jardín, el árbol de la vida y el árbol del conocimiento del bien y del mal. La serpiente era el más astuto de los animales del campo que había creado el Señor Dios. Un día le dijo a la mujer: ¿es cierto que Dios les ha prohibido comer de todos los árboles del jardín? La mujer respondió: podemos comer del fruto de todos los árboles del jardín, pero del árbol que está en el centro, dijo Dios, no comerán de él ni lo tocarán, porque de lo contrario habrán de morir. La serpiente replicó a la mujer:
De ningún modo, no morirán. Bien sabe Dios que el día que coman de los frutos de ese árbol, se les abrirán a ustedes los ojos y serán como Dios que conoce el bien y el mal. La mujer vio que el árbol era bueno para comer, agradable a la vista y codiciable, además para alcanzar la sabiduría. Tomó pues de su fruto, comió y le dio a su marido, que estaba junto a ella, el cual también comió. Entonces se les abrieron los ojos a los dos y se dieron cuenta de que estaban desnudos. Entrelazaron unas hojas de higuera y se cubrieron con ellas. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Misericordia, Señor, que hemos pecado. Misericordia, Señor, que hemos pecado. Por tu inmensa compasión y misericordia, Señor, apiádate de mí y olvida mis ofensas. Lávame bien de todos mis delitos y purifícame de mis pecados. Misericordia, Señor, hemos pecado. Puesto que reconozco mis culpas, tengo siempre presentes mis pecados. Contra ti solo pequé, Señor, haciendo lo que a tus ojos era malo. Misericordia, Señor, hemos pecado. Crea en mí, Señor, un corazón puro, un espíritu nuevo para cumplir tus mandamientos. No me arrojes, Señor, de ti, lejos de ti, ni retires de mí tu Santo Espíritu. Misericordia, Señor, hemos pecado. Devuélveme tu salvación que regocija. Mantén en mí un alma generosa. Señor, abre mis labios y cantará mi boca tu alabanza. Misericordia, Señor, hemos pecado. De la carta del apóstol San Pablo a los romanos. Hermanos, así como por un solo hombre entró el pecado en el mundo, y por el pecado entró la muerte, así la muerte llegó a todos los hombres, por cuanto todos pecaron. Antes de la ley de Moisés ya había pecado en el mundo, y si bien es cierto que el pecado no se imputa cuando no hay ley, sin embargo la muerte reinó desde Adán hasta Moisés, aún sobre aquellos que no pecaron con una transgresión semejante a la de Adán, el cual es figura del que había de venir. Ahora bien, con el don no sucede como con el delito, porque si por el delito de uno solo murieron todos, cuánto más la gracia de Dios y el don otorgado por la gracia de un solo hombre, Jesucristo, se han desbordado sobre todos. Y con el don no sucede como con las consecuencias del pecado de uno solo, porque ciertamente la sentencia partiendo de uno solo lleva a la condenación, pero la obra de la gracia, partiendo de muchos delitos, se resuelve en justificación. En efecto, si por el delito de uno solo reinó la muerte, por un solo hombre, con cuánta más razón los que reciben la abundancia de la gracia y el don de la justicia reinarán en la vida por uno solo, Jesucristo. Así pues, como el delito de uno solo atrajo sobre todos los hombres la condenación,
Así también la obra de justicia de uno solo procura para todos los hombres la justificación que da la vida. En efecto, así como por la desobediencia de un solo hombre todos fueron constituidos pecadores, así también por la obediencia de uno solo todos serán constituidos justos. Palabra de Dios. No solo de pan vive el hombre, sino también de toda palabra que sale de la boca de Dios. Que el Señor esté con ustedes. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo. En aquel tiempo Jesús fue conducido por el Espíritu al desierto para ser tentado por el demonio. Pasó 40 días y 40 noches sin comer y al final tuvo hambre. Entonces se le acercó el tentador y le dijo: si tú eres el Hijo de Dios, manda que estas piedras se conviertan en panes. Jesús le respondió: está escrito, no solo de pan vive el hombre, sino también de toda palabra que sale de la boca de Dios. Entonces el diablo lo llevó a la ciudad santa, lo puso en la parte más alta del templo y le dijo: si eres el Hijo de Dios, échate para abajo, porque está escrito que mandará a sus ángeles para que te cuiden, y ellos te tomarán en sus manos para que no tropiece tu pie en piedra alguna. Jesús le contestó: también está escrito, no tentarás al Señor tu Dios. Luego lo llevó el diablo a un monte muy alto, y desde ahí le hizo ver la grandeza de todos los reinos del mundo, y le dijo: te daré todo esto si te postras y me adoras. Pero Jesús le replicó: apártate, Satanás, porque está escrito, adorarás al Señor tu Dios, y a Él solo servirás. Entonces lo dejó el diablo y se acercaron los ángeles para servirlo. Palabra del Señor. Tengan la bondad de tomar asiento un momento, hermanos, por favor. Hermanos, estamos comenzando ya este tiempo de la Cuaresma en este primer domingo. Y este primer domingo nos presenta la reflexión, un tema que es primordial justamente para empezar la Cuaresma. Y es descubrir precisamente quiénes somos nosotros. Porque si la Cuaresma es un tiempo que nos invita precisamente a convertirnos, ¿verdad?, a cambiar de vida, a arrepentirnos de nuestros pecados, lo primero que tendremos que hacer antes de todo eso es precisamente descubrir quiénes somos nosotros, cuál es nuestra identidad. Porque si reconocemos quiénes somos nosotros, entonces sí podremos empezar a cambiar, ¿no? Y decir, pero siendo conscientes de nuestra realidad. Por eso hoy la liturgia nos presenta justamente la primera lectura, tomada del libro del Génesis, esta reflexión sobre la identidad del hombre. ¿Quién es el hombre? La primera lectura nos habla, ¿verdad?, este relato del Génesis sobre la creación del hombre, que no pretende simplemente decir, ay, ¿cómo fue creado el hombre? No, por supuesto que no, porque la Biblia no es un libro de ciencias naturales, eso no le importa a la Biblia. La Biblia escribió este relato de la creación del hombre para algo mucho más importante, para descubrir quiénes somos nosotros, para descubrir nuestra identidad.
Y sabiendo entonces sí quiénes somos nosotros, poder entonces precisamente empezar nuestro camino de Cuaresma y decir, si este soy yo, esta es mi realidad, que a partir de esta identidad, ¿qué es lo que tengo que empezar en la Cuaresma? Y entonces el texto comienza diciendo, ¿verdad?, que Dios, después de haber creado el cielo y la tierra, dice, tomó polvo de la tierra y con eso formó al hombre e insufló en su nariz el aliento de vida. Entonces está hablando aquí de quién es el hombre. Entonces, primero que nada, ¿de qué está hecho el hombre? Dice, de polvo de la tierra. Ese es el primer elemento fundamental. El hombre está creado del polvo de la tierra. ¿Y qué significa que el hombre esté creado del polvo de la tierra? ¿Qué significa en la Biblia el polvo de la tierra? El polvo, ¿verdad?, se refiere precisamente a lo más pequeño, ¿no? El polvo es lo que pisamos, ¿no? El polvo es lo ínfimo, ¿verdad? El polvo es lo pequeño. Ese es el polvo, ¿no? Por lo tanto, cuando habla del polvo, está hablando entonces de que el hombre está formado de polvo. ¿Por qué? Porque el hombre es frágil, porque el hombre es limitado, porque el hombre comete errores. Ese es el hombre. El hombre es polvo de la tierra, ha sido tomado del polvo. Es decir, el hombre tiene fragilidades, tiene debilidades, tiene, ¿verdad?, pequeñeces. Ese es el hombre. El hombre, por lo tanto, es aquel que está formado del polvo de la tierra porque es frágil, porque es pequeño, porque se equivoca. Y estos somos nosotros, no podemos evitarlo, ¿no? Y la Biblia, por lo tanto, nos dice en primer lugar, ¿quién es el hombre? El hombre es polvo de la tierra, es fragilidad, es pequeñez, es error. Estos somos nosotros. Y todos nos equivocamos, todos tenemos errores, todos somos débiles en cierto momento, somos polvo de la tierra. Es lo que dice la Biblia, ¿no? Más allá de que algo hagamos del polvo, ¿no? Entonces, ¿quiénes somos nosotros? Somos polvo. Pero no se queda en el polvo, ¿verdad? Damos segundo paso. Formó al hombre con el polvo de la tierra. Insufló en sus narices el aliento de Dios. Insufló el aliento. ¿El aliento de quién? El aliento de Dios. Por lo tanto, significa que el hombre sí está polvo, pero luego dice que tiene el aliento de Dios. Segunda categoría. ¿El hombre quién es? El hombre también es aliento de Dios. El hombre es fortaleza de Dios. Todos tenemos también ese aliento de Dios. Por lo tanto, ¿qué representa el aliento de Dios? La grandeza, el éxito, los logros, la capacidad de levantarse, la capacidad de construir, la capacidad de crear cosas nuevas, aliento divino de todo. Somos polvo de la tierra por un lado, por otro lado somos aliento divino. Es decir, tenemos fragilidad, tenemos grandeza. Nos podemos equivocar, pero podemos levantar, podemos destruir, pero podemos construir. Ahí está, polvo de la tierra y aliento divino. Y dice, y después de esto, pero aquí dice no, pero el hombre no hizo bien, no. El hombre empezó a ser un ser viviente. Porque ¿quién es el hombre? El hombre es el equilibrio entre estos dos. El hombre es el equilibrio entre el polvo y ese equilibrio entre la tierra. No es uno o otro, no. El hombre no dice solamente es polvo o solamente es aliento, no. Es un equilibrio entre los dos. Y cuando hay un equilibrio se forma alguien viviente, un ser viviente, ¿no? Es un ser viviente. Cuando hay un equilibrio entre estas dos realidades, ¿no? El problema del hombre es cuando no se la cree, ¿no? Y a veces hay hombres que se creen, ¿verdad?, seres humanos que se creen polvo de continuo, ¿no? Puro fracaso, siempre se creen pequeños, siempre se creen insignificantes, siempre creen que todo les sale mal, ¿no? Puro polvo, ¿no? Hay gente que vive así, deprimida siempre, ¿no? Pues porque piensa que siempre le sale todo mal, ¿no? El hombre, seres humanos que piensan que siempre son polvo, ¿verdad? Porque siempre están tristes, ¿verdad? Melancólicos, ¿verdad? No vale la pena nada. Polvo de la tierra. Y hay personas que se creen puro aliento en la vida, ¿no? Porque se creen, ¿verdad?, absolutos, ¿no? Porque creen que nunca se equivocan, ¿no? Porque creen que ellos no tienen errores, ¿no? Porque creen que son superiores a los demás, ¿no? Y entonces señalan a los demás, critican a los demás, ellos no están mal, los demás son los que están mal, ¿no? Y entonces, aliento divino, ¿no? Puro aliento, ¿verdad? Se creen lo máximo y creen que no se pueden equivocar. Eso no es un ser humano. Según la Biblia, ¿quién es un ser humano? ¿Quién es un ser viviente? El equilibrio entre los dos. Saber que nos equivocamos, pero que nos levantamos. Saber que construimos, pero que tenemos fragilidades. Ese es el ser humano. Cuando el hombre se cree puro límite, puro polvo, ese no es ser humano. Cuando el hombre se cree pura grandeza, inalcanzable, ¿verdad?, que no se equivoca, es un monstruo, pero no es un ser humano. El ser humano es el equilibrio entre estas dos realidades. Es el equilibrio entre estas dos situaciones, ¿no? Por lo tanto, la Biblia, por lo tanto, con este texto está diciendo, ¿quién es el hombre? El hombre es el equilibrio entre el polvo y el aliento. Y estos somos nosotros. Por lo tanto, al empezar la Cuaresma tendremos que ser conscientes de esto. En primer lugar, tendremos que pensar
si a lo mejor no le hemos dado más peso a nuestro aliento, ¿verdad? Y nos hemos creído superiores, ¿verdad? Y nos hemos creído, ¿verdad? Que somos lo máximo y que no nos equivocamos. A lo mejor la Cuaresma tendremos que empezar a decir, creo que le he dado mucho peso a mi aliento divino, ¿verdad? Porque no me creo superior a los demás, ¿verdad? Soy un soberbio de primera, ¿verdad? Me la vivo pisoteando a los demás, criticando a los demás y no veo mis errores. A lo mejor el primer paso de la Cuaresma sería: debo recordar que soy polvo, debo recordar que también me equivoco, debo recordar que también soy frágil, que no soy invencible. A lo mejor tendremos que ver la Cuaresma al iniciar hoy este equilibrio, ¿no? O a lo mejor reconocer que nos creemos puro polvo, ¿no? Que nos creemos miserables, que nos creemos pecadores, que no merecemos nada o vivimos tristes. ¿Qué está pasando con la parte del aliento en mi vida, no? ¿Por qué no estoy creyéndome algo más fuerte, no? ¿Por qué no estoy creciendo, verdad? ¿Por qué me estoy dejando, verdad, que la debilidad, que la tristeza, que la fragilidad se apodere de mí? Al iniciar la Cuaresma tendremos que pensar, no, tengo que empezar a hacerme fuerte, ¿no? No, tengo que empezar a encontrar el equilibrio en mi vida, ¿verdad? Ni muy grande ni muy menor, al contrario, un equilibrio, ¿no? Hay que empezar precisamente esa realidad, ¿no? Por lo tanto, en la Cuaresma comienza entonces dándonos este relato del Génesis para recordarnos quiénes somos nosotros. ¿Cuál es nuestra misión en la vida? ¿No? Así comienza la Cuaresma. Y pensar en primer lugar qué tanto equilibrio tenemos en nuestra vida. En segundo lugar, el texto da otra característica de la identidad del hombre. Dios plantó un jardín en el oriente de Edén y ahí puso al hombre e hizo brotar toda clase de árboles. Y en medio del jardín, en el centro, dice, el árbol de la vida y el árbol del conocimiento del bien y del mal. Y entonces aparecen ahí dos árboles, el árbol de la vida. Y están en el centro. ¿Por qué están en el centro? ¿Por qué los pone Dios en el centro? Porque todo lo que está en el centro siempre representa lo fundamental para el hombre, ¿no? Sin lo cual el hombre no podría vivir, sin lo cual el hombre no podría encontrarle sentido a su vida, sentido a su existencia. Todo lo que aparece siempre en el centro es algo que es fundamental para el ser humano, sin lo cual no podría tener sentido a su vida. Por eso en el centro que está el árbol de la vida. Y entonces, ¿qué es el árbol de la vida? El árbol de la vida es precisamente la búsqueda de inmortalidad del hombre. El hombre busca vivir por naturaleza. ¿Quién es el hombre? Un viviente de continuo. ¿Quién es el hombre? Alguien que busca continuamente estar vivo. Alguien que busca continuamente encontrarle sentido a su vida. Alguien que busca continuamente permanecer vivo. El ser humano en general no busca la muerte, no dice, ay, quisiera morir. Eso fue cuando alguien está deprimido, ¿verdad? O está ahí en una situación tremenda de la vida, ¿no? Psicológica. Pero en general el hombre es un viviente de continuo, ¿no? Por eso Dios le pone el árbol de la vida, porque le está diciendo, tú eres alguien que busca la vida. Tú estás creado para formar vida, para buscar la vida, para encontrarle sentido a tu vida. Por eso está ahí el árbol de la vida. Y por otro lado está el árbol de la ciencia del bien y del mal. Y eso representa entonces que el hombre también tiene que saber, eso es muy importante, es algo fundamental para la vida del hombre, saber lo que le ayuda y lo que no le ayuda. Lo que construye y lo que destruye. Lo que le hace crecer y lo que lo hace minimizar, ¿no? El bien y el mal, ¿no? El bien entonces entendido como lo que le ayuda a encontrar su identidad, el bien como aquello que le ayuda a completar su misión en la vida, y el mal como aquello que le desvirtúa, que le aleja del proyecto de humanidad, que no le permite vivir en plenitud, que no le permite transformar su historia, ¿no? Ese es el mal. El hombre tiene, ¿verdad?, en el centro esos dos árboles. ¿Por qué? Porque el hombre tiene que ser alguien que busque la vida, quiere vivir, anhela vivir, y por otro lado el hombre tiene como centro saber distinguir lo que es bueno y lo que es malo. Y por eso, ¿verdad?, Dios le va a decir al hombre, ¿verdad?, que no puede comer de todo menos del fruto del bien y del mal. ¿Por qué Dios le prohíbe eso? Porque es parte de su identidad en ese momento, ¿no? El hombre no puede comer algo para lo que no está preparado todavía. Acaba de ser creado, ¿verdad? ¿Y cómo puede saber un hombre qué le conviene y qué no le conviene? Pues todavía no. Dios se lo tiene que enseñar y llegará el momento en que lo comería, ¿no? Pero en ese momento le va a decir Dios, no te lo comas, porque no estás hecho para eso, ¿no? Como un bebé, ¿verdad? Cuando nace y está ahí en la casa, no lo dejamos que agarre cualquier cosa, ¿verdad? Nos decimos, ay, sí, dale un cuchillo para que el niño aprenda. Pues no, ¿verdad? Cuando crezca, pues ya va a aprender cómo lo tiene que manejar, ¿no? Pero mientras no. Cada etapa en la vida tiene cosas que le corresponden, ¿no? Hay cosas que le corresponden de niño, de adolescente, ¿verdad? Cada etapa tiene cosas, ¿no? Igual este hombre acaba de ser formado, no le corresponde en ese momento saber qué es bueno y malo. ¿Quién le va a enseñar quién es bueno y malo? Dios. Es parte de su identidad. Dios le tiene que enseñar, ¿no? ¿Cuál es el drama de la historia entonces? Pues que aparece esta serpiente ahí, ¿verdad? Y le dice que se coma el fruto, ¿no? Que se coma el fruto, ¿verdad? Muy amigablemente. Dice, no, tú cómete el fruto, ¿no? Y ahí comienza entonces todo el drama, ¿no?
¿Por qué el hombre se come, el ser humano se come ese fruto? Pues se lo come precisamente porque dejó de escuchar a Dios, que es el que le instruye, que es el que lo guía, que es el que lo ilumina, para escuchar una serpiente. Y una serpiente que representa, ¿no? Pues la creación. Porque ahí no dice que la serpiente sea el diablo, ¿no? Dice el animal más astuto de la creación. Por lo tanto, la serpiente, ¿quién es? Una criatura. Una criatura que le dice a Dios, que le dice al hombre, qué tiene que hacer. Y que le hace más caso a esa serpiente, que le hace caso más a esa voz, que a la voz de Dios que le dijo, no te lo comas. Ahí está el drama del ser humano. Cuando nosotros empezamos precisamente a hacer lo que queremos, porque pensamos que es lo mejor, porque alguien nos lo recomendó, porque alguien nos lo dijo, pero no hacemos realmente lo que nos corresponde, porque dejamos de escuchar a Dios. Y entonces, si decíamos que la cuaresma es un tiempo para descubrir qué tan equilibrados estamos, ¿no? Si estamos más del lado del polvo, más del lado del aliento, ¿verdad? Lograr un equilibrio. Pues en segundo lugar tendremos que pensar, ¿y cuántas veces yo he escuchado otras voces que no son las de Dios? ¿Cuántas veces yo he escuchado la voz de la serpiente, ¿no? De las criaturas, de un amigo, de un chisme, ¿verdad? De una noticia, de una moda, de una tendencia, y no escucho la voz de Dios. La mejor manera de empezar la cuaresma es escuchando la voz de Dios. ¿Cuántas veces dejamos de escuchar a Dios? Porque si lo pensamos bien, todos nuestros pecados, ¿de dónde vienen? Pues de estar escuchando voces que no vienen de Dios. Voces de personas que dicen que son amigos, voces que dicen que son la moda, voces que dicen que son los muy buenas, pero no es la voz de Dios, y por eso pecamos, porque dejamos de escuchar a Dios. Por lo tanto, un buen examen de conciencia el día de hoy tendría que ser precisamente ponernos alertas, ponernos atentos y descubrir cuál es la voz que hemos estado escuchando. Porque mientras no escuchemos la voz de Dios, siempre caeremos en la tentación. Lo dice el Evangelio de hoy, ¿no? Viene el diablo, tienta a Jesús. ¿Y cómo vence Jesús las tentaciones? Citando la palabra de Dios. No solo de pan vive el hombre, ¿no? El libro del Deuteronomio, ¿verdad? Solo adorarás al Señor, no tentarás a Dios. Son palabras de la Biblia. ¿Con qué contestó Jesús? Con la palabra de Dios. Porque quiere decir que Jesús estaba en profunda comunión con su Padre y se alimentaba de la palabra. Cuando uno escucha la palabra, vence la tentación. ¿Por qué Adán y Eva comieron del fruto? ¿Por qué hicieron algo que no les correspondía hacer en ese momento? Porque escucharon otra voz que no era la de Dios. Escucharon una voz que no venía de parte de Dios. Escucharon otra voz que no venía de parte del Señor. Y por escuchar esa voz, entonces cometen el pecado. ¿Cuántas veces nosotros escuchamos, deseamos esas voces y no escuchamos a Dios? Pues mis hermanos, que este tiempo de cuaresma logremos lograr este equilibrio entre nuestro polvo, de nuestra fragilidad, de nuestro aliento, y seamos capaces de escuchar a Dios, escuchar más a Dios, porque en la medida que escuchemos más a Dios, iremos poniendo en práctica ciertas cosas que nos permitirán ir venciendo lentamente nuestro pecado, que nos permitirán ir venciendo gradualmente nuestras faltas. Y entonces, así como Jesús venció a las tentaciones en el desierto, también las venceremos. Pero solamente si tenemos un oído bien dispuesto para escuchar a Dios y no escuchar otras voces que supuestamente son buenas, que supuestamente son la moda, que supuestamente son muy amigables, pero que en realidad buscan destruirnos y destruir las relaciones con los que convivimos y vivimos continuamente. Pues que este tiempo de cuaresma que estamos comenzando sea una oportunidad para escuchar la voz de Dios y encontrar el equilibrio en nuestra vida y en nuestra identidad. Que así sea. Hermanos, vamos a decir juntos nuestra profesión de fe. Creo en un solo Dios, Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra, de todo lo visible y lo invisible. Creo en un solo Señor Jesucristo, Hijo único de Dios, nacido del Padre antes de todos los siglos. Dios de Dios, luz de luz, Dios verdadero de Dios verdadero, engendrado, no creado, de la misma naturaleza del Padre, por quien todo fue hecho, que por nosotros los hombres y por nuestra salvación bajó del cielo, y por obra del Espíritu Santo se encarnó de María la Virgen y se hizo hombre, y por nuestra causa fue crucificado en tiempo de Poncio Pilato, padeció y fue sepultado,
y resucitó al tercer día según las Escrituras y subió al cielo, y está sentado a la derecha del Padre. Y de nuevo vendrá con gloria para juzgar a vivos y muertos, y su reino no tendrá fin. Creo en el Espíritu Santo, Señor y dador de vida, que procede del Padre y del Hijo, que con el Padre y el Hijo reciben la misma adoración y gloria, y que habló por los profetas. Creo en la Iglesia, que es una, santa, católica y apostólica. Confieso que hay un solo bautismo para el perdón de los pecados. Espero la resurrección de los muertos y la vida del mundo futuro. Amén. Ahora, hermanos, en este tiempo de conversión, oremos a Dios nuestro Padre por toda la humanidad. Y digamos a cada intención: Señor, ten piedad. Para que en este tiempo de Cuaresma Dios conceda a toda la Iglesia la fuerza necesaria para luchar contra el mal, convertirse de su mala conducta y retornar al camino del bien. Oremos. Para que la luz de Jesucristo ilumine a los catecúmenos que se están preparando para el bautismo. Oremos. Para que quienes abundan en bienes de la tierra sepan moderar el uso de sus propias riquezas en provecho de los necesitados y no vivan esclavizados a los bienes de este mundo. Oremos. Para que quienes se han alejado de la Iglesia a causa de nuestros escándalos o de nuestra tibieza se reincorporen a la familia de Dios, y a nosotros el Señor nos conceda la conversión. Oremos. Para que nuestra patria y los países de América Latina progresen en la paz, la justicia y el bienestar para todos. Oremos. Para que nuestros corazones lleguen a ser, por medio de la penitencia cuaresmal, aquella tierra fecunda en la que la palabra de Dios produce el fruto del 100 por 1. Oremos. Señor, ten piedad. Dios nuestro, escucha las oraciones de tu pueblo y concede el iniciar el camino cuaresmal, con la fuerza de tu palabra, para que llegue con gozo a las fiestas pascuales. Por Jesucristo nuestro Señor. Tenga la bondad de tomar asiento, hermanos, por favor. En el momento de ofrecer el sacrificio de toda la Iglesia, oremos a Dios Padre Todopoderoso. Te pedimos, Señor, que nos hagas dignos de estos dones que vamos a ofrecerte, ya que con ellos celebramos el inicio de este venerable misterio. Por Jesucristo nuestro Señor. Que el Señor esté con ustedes. Levantemos el corazón. Demos gracias al Señor nuestro Dios. En verdad es justo y necesario, es nuestro deber y salvación darte gracias siempre y en todo lugar, Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno, por Cristo Señor nuestro. Porque Él mismo, al abstenerse durante 40 días de tomar alimento, consagró la práctica de nuestra penitencia cuaresmal.
y al rechazar las tentaciones del enemigo nos enseñó a superar la seducción del pecado, para que después de celebrar con espíritu renovado el misterio de la Pascua, pasemos finalmente a la Pascua eterna. Por eso, con los coros de los ángeles y los santos, te cantamos el himno de alabanza, diciendo sin cesar: Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu Espíritu, de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor, el cual, cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada, tomó pan. Dando gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo: tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo, que será entregado por ustedes. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz. Dando gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos, diciendo: tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos, para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Este es el sacramento de nuestra fe. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación, y te damos gracias porque nos hace digno de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu Iglesia extendida por toda la tierra, y con el Papa Francisco, nuestro obispo Jorge, y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección en la caridad. Acuérdate también de nuestros hermanos que se durmieron en la esperanza de la resurrección, y de todos los que han muerto en tu misericordia, admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros, y así con María, la Virgen Madre de Dios, San José su esposo, los apóstoles, y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre omnipotente,
en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Amén. Fieles a la recomendación del Salvador y siguiendo su divina enseñanza, nos atrevemos a cantar. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras aguardamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles, la paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestro pecado, sino la fe de tu Iglesia. Y conforme a tu palabra, concédenos la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos, que la paz del Señor esté con todos ustedes. Dense fraternalmente un signo de paz. Este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos los invitados a la cena del Señor.
Amen.
Vamos a hacer nuestra oración de comunión espiritual. Creo, Señor mío, que estás realmente presente en el Santísimo Sacramento del altar. Te amo sobre todas las cosas y deseo ardientemente recibirte dentro de mi alma. Pero no pudiendo hacerlo ahora sacramentalmente, ven al menos espiritualmente a mi corazón, como si ya te hubiese recibido. Me abrazo y me uno todo a ti. Oh Señor, no permitas que me separe de ti. Amén. Oremos. Alimentado, Señor, de este pan celestial que nutre la fe, hace crecer la esperanza y fortalece la caridad, te suplicamos la gracia de aprender a sentir hambre de aquel que es el pan vivo y verdadero, y a vivir de toda palabra que procede de tu boca. Por Jesucristo nuestro Señor. Hermanos, les recuerdo que ya vamos a comenzar nuestras pláticas de Cuaresma, ¿verdad? Del taller del perdón. Este próximo sábado vamos a empezar aquí en la parroquia a las 11 de la mañana, de 11 a 12, ¿verdad? Entonces vamos a tener este taller sobre el perdón, este sábado, de 11 a 12, 5 sábados, ¿verdad? 5 sábados, de 11 a 12, están cordialmente invitados. También, hermanos, en nuestra diócesis, pues tenemos hay un centro de migrantes, ¿verdad? Un centro de migrantes que pertenece a nuestra diócesis de Iztapalapa. Y el señor obispo ha pedido pues que ayudemos, ¿verdad? Las diferentes parroquias van a estar ayudando para dar algo a este centro de migrantes. Por ese motivo, en este mes, ¿verdad?, le toca a nuestro decanato. Nosotros pertenecemos al decanato primero y el señor obispo ha pedido precisamente pues la ayuda para este centro, ¿no? Y a nosotros nos toca dar alimentos, pero no cualquier alimento, ¿verdad? Allá afuera, ¿verdad?, pusimos en el atrio, hay una pequeña lona donde viene la lista de las cosas que piden ahí, ¿no? O sea, si no son esas cosas, no las van a recibir, no las regresan, ¿no? Porque son muy escrupulosos en todo eso, ¿no? Entonces, si alguien gusta ayudar, ¿verdad?, ir trayendo en estos días, ¿verdad?, para que luego lo llevemos allá al centro de migrantes, pues si gustan ayudarnos, ¿verdad?, trayendo, ¿verdad?, estas cosas que se van pidiendo, ¿verdad?, dentro de la lista, pues se los vamos a agradecer. Entonces, quien guste apoyarnos para traer, ¿verdad?, estos productos, pues se los agradecemos. Pueden traerlos aquí a la oficina, ¿verdad?, o cuando vengan el domingo a misa, pues los pueden dejar para que nosotros los entreguemos, ¿verdad?, y pasando el mediados de marzo lo vamos a ir a entregar. Entonces, quien guste apoyar, ¿verdad?, con esto, pues se los vamos a agradecer. Pero eso sí, les recuerdo, es solamente lo que viene en esa lista, ¿no? Entonces, le traje ropa, no, lo que viene en esa lista. Traje otra comida que no viene ahí, no, porque si me la dan, yo la voy a llevar y me la van a regresar, yo puedo hacer con tanta cosa, ¿no? Obviamente también, pues lo que vayan a dar de comida, pues que no esté caducado, ¿verdad? Porque luego traen cosas que están caducas, ¿verdad? Ay, me encontré esto de mi niñez, no, ya tírelo a la basura, no lo traiga aquí, o sea, ¿verdad? Son cosas que tienen que estar bien, en buen estado, ¿verdad? Y tiene que ser lo de la lista, ¿verdad?, que aparece ahí, porque así lo piden en el centro, no es cosa mía ni del obispo. Ahí en el centro de migrantes, pues se pide que si van a apoyar, sean con esos artículos, ¿no? A nosotros en esta parroquia le tocó el alimento y son los que ponen, ¿verdad? Otras parroquias les tocó otras cosas, pero a nosotros eso, y son lo que se va pidiendo en la lista. Entonces, pues les pido, ¿verdad?, que quien guste apoyarnos, pues lo puede ir trayendo, siempre y cuando sea lo que aparece en esa lista, por favor. Y también les recuerdo, pues seguimos en el tiempo del diezmo, ya va a acabar, ahora en el mes de marzo, ¿verdad?, hay que entregarlo. Entonces, si alguien no lo ha entregado o no tiene su sobre, pues lo puede pedir a la salida. Que el Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Derrama sobre tu pueblo, Señor, la abundancia de tu bendición, para que su esperanza crezca en la adversidad, su virtud se fortalezca en la tentación y alcance la redención eterna. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre todos ustedes. Amén. Hermanos, podemos ir en paz. Demos gracias a Dios. Que tengan todos ustedes un buen domingo y una semana llena de la presencia de Dios. Así sea.